Palabra del Señor. Evangelio de Marcos 11, del 1 al 11. En esta versión tengo que decir que hay una canción muy bonita que se refiere a este versículo y se llama Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, díganle: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús le había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues al burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Hosana en el cielo. Bendito sea el Señor. Amén. Muchas veces, algunos años, hacemos ese contraste, ¿verdad?, entre este pasaje de la aclamación que le hacen a Jesús y hacemos el contraste con lo que viene después, con el crucifícalo, ¿no? Algún año, el Domingo de Ramos, haré una predicación más sencillita, lo prometo. Es que cuando son fechas especiales, me gusta recordarlo porque así interiorizamos mejor las cosas y asumimos que lo que estamos leyendo, lo que estamos celebrando, tiene que ver con nosotros. Las celebraciones cristianas, no solamente las predicaciones, todo el culto, ¿vale? Todos son recapitulaciones de la historia de la salvación, de episodios de la historia de la salvación. Siempre en cada culto tratamos de hacer presente, de alguna forma, algún aspecto importante de la revelación de Dios al ser humano. Pero de modo que no se quede allí, que Dios lo dijo, Dios hizo, sino que también nosotros podamos participar de eso mismo. Por tanto, hoy somos nosotros, las discípulas, los discípulos que reviven la escena que hemos leído. Y somos nosotros quienes decimos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Al principio de nuestro culto leíamos varias porciones del Salmo 118, que es de donde los discípulos de Jesús tomaron esta expresión: bendito el que viene en el nombre del Señor, que la decían cuando hemos visto que cuando Jesús va entrando a Jerusalén subido en el burrito. Y cuando a su paso pues cortaban ramas y ponían los mantos en el camino para ir formando esa alfombra por la que Jesús iba pasando montado en el animal. Y todo esto se ve muy bonito, muy poético, muy cinematográfico. Pero esto es, y lo he dicho otros años, esto es toda una declaración de intenciones que a veces pasa desapercibido, porque nos quedamos en la parte más poética del texto, y otras veces a lo mejor se pretende suavizar según los intereses del sistema. Pero es que esto está ahí. Son los propios discípulos de Jesús, y no me refiero a los 12 apóstoles, sino a la multitud de discípulos que le siguen, que se mencionan en ciertos lugares, como en Lucas 6, 17,
y en otros sitios, ¿no? Con Jesús viene acompañado un montón de gente, no solamente los 12, ¿no? Y son quienes comienzan y inician y quienes hacen estas aclamaciones al Señor. Tendríamos que imaginarnos la escena en el contexto en el que a Jerusalén están llegando también muchísimos peregrinos que venían de muchísimos sitios para celebrar la Pascua. Igual que ahora mismo, pues viene mucha gente a celebrar en las capitales de Andalucía, ¿no?, la Semana Santa. Y hay gente que no se pierde todo lo que está ocurriendo y se peta. El resultado es un día como hoy que no tenemos dónde aparcar, ¿no? Pues también en aquel tiempo iba a Jerusalén a celebrar la Pascua judía un montón de gente. Aquello también se petaba de gente. En algunos libros he estudiado cómo incluso en el propio Monte de los Olivos se quedaba la gente allí a dormir. Montaban sus chiringuitos, sus cosas para pasar la noche. Pues los discípulos de Jesús, y vuelvo a repetir, no solamente los 12, sino toda esta masa de gente que venía con él, no era el único grupo de galileos, es decir, de la zona del norte, que venían a Jerusalén en esas fechas. Había muchísima gente, muchísimos galileos que venían a celebrar la fiesta de la Pascua. Por tanto, quiero que lo imaginéis, habría muchísimo control por parte de las autoridades romanas que pondrían, por supuesto, muchísimos más guardias para controlar a un pueblo que además el pueblo estaba descontento con esa ocupación del Imperio Romano. Incluso sabéis que décadas después saltan chispas, ¿no? Salta esa revolución en armas contra los romanos, es decir, eso estaba caliente. Así que mucha gente para celebrar una fiesta donde hay un fervor religioso que además es motivación contrario a las autoridades romanas, eso equivale a que esas mismas autoridades romanas pues estén al tanto para que no se creen revueltas. Pero fíjate, Jesús está entrando en la ciudad como rey. Luego veremos qué significa, ¿no?, entrar en la ciudad como rey, pero la cuestión es que esto de entrar como rey es un desafío para el poder romano. Tiene algo ahí de provocación o transgresión, pero para quien lo entiende nada más. Si Jesús es rey, el César no es rey. Y precisamente los romanos aquí no se enteraron de nada. Y por eso no detuvieron a Jesús en aquel momento, ni a sus discípulos. Pero los que eran judíos y conocían las Escrituras, tanto si eran de los del grupo de Jesús y creían en Jesús, como el resto de judíos que no creían en Jesús, entendían que Jesús, con este gesto de entrar en la ciudad cabalgando, estaba entrando como rey a Jerusalén. Pero los romanos no entendían ni papa. Se dice, esto lo he leído yo, pero no sé hasta qué punto es así, pero bueno, os lo comento, algún año lo he dicho, se dice que los peregrinos que venían de lejos, hace 2 años lo comenté, los peregrinos que venían de lejos para celebrar la Pascua, pero entre ellos los que eran de dinero, los que tenían un caballo, los que tenían un burrico y venían viajando a caballo, pues cuando llegaban cerca ya de la ciudad y veían las murallas de la ciudad, esa era la señal para bajarse del caballo o bajarse del burrito y hacer lo que quedaba de camino para entrar en la ciudad andando, entrando a pie. Porque si lo hacían cabalgando, era una alusión a la profecía de Zacarías, Zacarías 9:9, y por eso no lo hacían. La profecía de Zacarías es: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús no era un rico que vino cabalgando desde Galilea a Jerusalén. Él vino haciendo el camino a pie. Pero ahora que ya ha llegado es cuando va a hacer el gesto de montarse en el burrito, con un significado. Jesús quiere entrar así, subido en el burrito, porque él viene identificándose con el Mesías del que hablaba
Zacarías, ese Mesías rey. Un rey salvador, justo y humilde. Y con este gesto performativo está diciendo que él es ese rey. O sea, es como blanco y en botella, ¿no? Pero esto no es solamente un gesto que digamos que es revolucionario contra la autoridad romana, aunque los primeros cristianos tenían muy claro que el señor de todo el imperio no es el César. El César no es el señor. El señor es aquel carpintero humilde de un pueblo insignificante, perdido, de 4 casuchas que era Nazaret. Y ese hombre de ese pueblo humilde y sencillo y tan insignificante, ese está por encima del César y de cualquier imperio. Pero no es eso nada más. Para entender el gesto de Jesús como rey, tenemos que como desplegar todo un mapa de ideas y de conceptos porque es que es más profundo. El judaísmo de aquel tiempo era muy variopinto. Había diversos grupos, muchas veces los estudiamos y vemos qué grupos son, ¿no? Conocemos más a los saduceos, conocemos a los fariseos, algunas veces hablamos de los esenios, ¿verdad? Otras veces ya retorcemos más y hablamos de los anabim, de los pobres de Yahvé. Y menos los saduceos, diría que los demás grupos consideraban que la presencia de Dios estaba, pero no como antes. No estaba inmanentemente y fija en el templo. Desde el exilio en Babilonia y la reconstrucción del templo, Dios no estaba reinando como debería. Por supuesto sí que reconocían la soberanía de Dios. Y yo sé que los matices aquí son complicados de explicar. Pero las promesas de Dios reinando y gobernándolo todo faltaban todavía por cumplirse. Faltaba esa vara del tronco de Isaí, el vástago que retorna de sus raíces, el que pone paz en la tierra, el que pone orden, el que quita el dolor. Faltaba eso de que el lobo more con el cordero y el leopardo con el cabrito y el becerro y el león anden juntos y que un niño, lo que menos autoridad tiene, sea precisamente el paradigma del liderazgo, como dice esa profecía, ¿no? Ese modelo de mundo nuevo no estaba. Todavía no está. Están siendo sometidos por una potencia extranjera que no cree en el Señor. Faltaba el reino de Dios del que hablaban los profetas. Los judíos deseaban y esperaban la presencia de Dios viviendo y residiendo de un modo especial en el pueblo, arrancando las necesidades y el dolor, triunfando sobre los opresores y sobre toda injusticia y mal. Pero ellos pensaban que así como en otros tiempos acampó en el tabernáculo, ¿no? Y luego en el templo la Shekinah, ¿no? la presencia inmanente de Dios continua, que algún día estaría de regreso en el templo de una forma igual o más, ¿no? Sin embargo, ellos seguían padeciendo, pues como todavía padece este mundo, ¿verdad? Y padece la sociedad, padece la naturaleza, el cosmos, todo, ¿no? La creación todavía gime, ¿no? Con dolores de parto, esperando que venga ese mundo nuevo. Algunos pensaban que con la invasión babilónica y luego ya el regreso del exilio, Dios de vez en cuando se pasaba por el templo, pero no se había quedado a residir plenamente, ¿no? Como si fuera un chalet, no se había quedado. Su presencia no era palpable y los profetas habían dicho que volverían. Y eso tenía que ser bastante desmotivador. Porque, por ejemplo, en los capítulos 10 y 11 de Ezequiel se dice que con la deportación a Babilonia Dios había abandonado el pueblo. Imagínate, ¿no? Esa sensación de abandono de Dios, que luego sí, Dios los libera y los rescata y los devuelve, pero no se queda como ellos quieren. Y esa sensación de abandono de Dios es la que suele tener mucha gente en determinadas circunstancias. Y lo expresan.
Pero ahí hay más profundidad de lo que podemos abordar en una predicación de un domingo como este. Pero sí que es bueno que pensemos que hasta el propio Cristo en la cruz, ¿verdad?, lo experimenta, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Sabemos que de fondo hay otra cuestión, pero ya lo tocaremos. Lo que ocurre, y en parte ilusionaba, es que otros profetas como Malaquías, en el primer capítulo, o también Isaías, por ejemplo, Isaías 45 o Isaías 52, 8, habían dicho, de parte de Dios, claro, obviamente, que Dios volvería a habitar el templo y que su presencia iba a residir con el pueblo. Va a ser así, solo que de otra manera. Pasan los años, y pasan los años, y la gente sigue sufriendo, y sigue clamando y deseando que Dios venga a reinar como un rey en medio de ellos. Y esa esperanza de que algún día Dios vendría a reinar en su pueblo, a veces planteada de una forma un poquito reduccionista, lógico, somos humanos, es una idea, favorece a que le vayan dando vueltas a esa idea, aquella promesa antigua, de que un descendiente de David tomaría el trono para reinar en nombre de Dios. Lo que pasa es que los últimos reyes que habían tenido no eran de dinastía davídica. Habían tenido la dinastía asmonea, estaban ahora mismo con Herodes, habían tenido dos Herodes y ahora los hijos de Herodes, pero ninguno son reyes davídicos. No son descendientes de David. Y nosotros hemos leído ahora, versículo 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y la alusión de una vuelta del trono de David no significa simplemente una descendencia sanguínea, porque además eso tampoco hubiera hecho ningún apaño. Hubo un montón de descendientes de David que fueron malos reyes. Significa otra cosa. Significa estar en línea conforme al corazón de Dios. Sería Dios reinando mediante un rey humano que no gobernaría según su propio criterio, sino el criterio de Dios. Y además en la esperanza de que todas las naciones se le sujetarían. Claro, esto es posible en Jesús, en Jesucristo. Ni siquiera en el antiguo David fue así. Pero fijaos, ¿no? Jesús no es... Esto se puede leer de dos maneras. Jesús no es un rey por la fuerza, ni por la imposición. En todas las naciones, de hecho, hay parte de su pueblo, ¿no?, de sus seguidores, pero no por coacción, sino por el Espíritu de Dios en ellos. Nuestra sujeción al señorío de Cristo es otra cosa. No tiene nada que ver con los planteamientos humanos que conocemos de sujeción a determinado rey. De hecho, nosotros, aunque esto es algo que no tiene como una definición en las Escrituras al estilo de lo que encontraríamos en un diccionario, nosotros sí tenemos unas nociones para entender que realmente el reinado de Dios es otra cosa distinto a cualquier gobierno del mundo, de cualquier época. Es algo que ya se ha iniciado y que podemos experimentar, pero que todavía falta por completarse. Así que podemos entender que Jesús está entrando a Jerusalén, que por cierto dice el versículo 11, dice que fue al templo, donde la presencia de Dios faltaba por llegar de esa manera inmanente, ¿no? Pero con él llegando allí se está manifestando ese signo. De hecho, Jesús se compara con el templo y dice, y más que el templo, ¿no? Y que si derriban su templo, y se refiere a su cuerpo, va a levantarse a los 3 días. Hace ese paralelo, el templo en realidad es él. La presencia de Dios está acampando en él, que es lo que dice el Evangelio de Juan, cuando dice habitó entre nosotros. No es habitó entre nosotros, es tabernaculizó, es acampó entre nosotros, está haciendo un guiño al templo, es él el templo. Pero Jesús entra como rey, que ya lo hemos dicho millones de veces, y no me voy a cansar de decirlo, que es diferente a los reyes de este mundo y a los poderes de este mundo,
Que su reino a veces no es como yo le digo a los niños. No es que sea el reino al revés, que sí, es que es el reino al revés. Pero es que es más que eso, es que algunas veces va totalmente a la contra de los poderes de este mundo. No es que sea al revés, es que va en contra. Ante la pregunta de cómo Dios viene a reinar, Jesús es la respuesta. Como Calvar, que decía, a cualquier pregunta decía, Jesús es la respuesta. Bueno, Jesús es la respuesta. Con Él, que es Dios con nosotros, con Él, que es la palabra de Dios encarnada, con Él Dios viene a gobernar. Ahora, la idea de gobernar es diferente, totalmente. Viene en el burrito, como profetizó Zacarías, pero también en la manera en que David y Salomón entraban, lo dice Primera de Reyes 1:38. Los romanos no hubieran identificado ninguna amenaza al ver un hombre entrando en un burro en Jerusalén, pero para un judío sabía que aquello era signo de realeza. Igual, el gesto de los discípulos de poner esa alfombra hecha con sus propios mantos, esa era la manera en cómo los reyes de Israel recibían el homenaje el día de su coronación, como vemos en el segundo libro de Reyes, Reyes 9:13. Pero los romanos no sabían nada de eso. O el hecho de las ramas, ¿no? Es lo que se hacía cuando un rey llegaba victorioso a Jerusalén. Esto se puede ver en los libros de Macabeos, Primera de Macabeos 13:51 y Segunda de Macabeos 10:7. Pero vuelvo a repetir, pero los romanos no entendían estas pretensiones, si no, hubieran intervenido. Y tampoco entendían lo que la gente le decía del reino de David, que le dicen a Jesús, ¿no? Cuando va entrando. Bendito el reino de David que viene. Eso será folclore de la fiesta que va a empezar. El reino de justicia, de paz, de libertad, que tiene esa dimensión de alcance a toda la humanidad, incluyendo a aquellos enemigos romanos, está inaugurándose en Jesús. Pero no crea una revuelta militar. Eso lo hubieran hecho los reyes de este mundo. Ni siquiera su gesto, aunque es verdad que implica cierta revolución, ese gesto no llega a ser una provocación violenta, porque no la entienden. Jesús sabe que no la van a entender. Ni siquiera es lo que Jesús pretende. Los enemigos serán vencidos de otra forma. La forma es ser conquistados en el corazón por medio del Evangelio. Olvídate de otras historias. No creo que esto que voy a decir ahora sea historiográfico, que sea tal cual, ¿no? Pero se dice que así como Jesús entró por la puerta que daba al Monte de los Olivos, con el burrito, las ramas de palmera, los mantos, por la otra puerta de la ciudad, algunos años lo recuerdo, ¿verdad? Antes o después, tampoco sé si era al mismo tiempo o era días antes o días después, habría entrado o estaría entrando Pilato con todo el despliegue militar por el tema del control en las fiestas, ¿no? Con los estandartes de guerra mostrando el poderío del imperio, con lanzas y con espadas, representando ese poder imperial, que en cierto sentido también es reflejo de cómo es el poder en el sistema de nuestro mundo, independientemente de la época que sea. Y ya sabéis cómo sigue la historia. Y os animo a leerla en estos días. La historia de nuestro rey, Hosana, que viene, ¿eh? Nuestro rey crucificado, que luego el viernes lo reviviremos. Pero precisamente porque sabemos el fin de la historia en esa muerte, pero también en la resurrección, nosotros, un domingo de Ramos como hoy, podemos decir con muchísimo más sentido que los discípulos en aquel momento, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén. Soli Deo Gloria.